El bastón rodó por el suelo mientras su puño aún temblaba de rabia. La mejilla me ardía. El silencio que siguió al golpe fue más cruel que el dolor. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Solo se oía mi respiración entrecortada y la de él, mi hijo, que me miraba con los ojos encendidos, como si yo fuera un enemigo. Pero lo que hizo después, nadie lo esperaba. Me llamo Gregorio Salvatierra. Tengo 78 años, y aún me cuesta dormir sin que esa escena se repita en mi cabeza. Tengo 2 nietos a los que no veo desde hace más de 5 años. Y unas manos que tiemblan no por la edad, sino por lo que he perdido. No me volví viejo por los años. Me volví viejo el día que mi propio hijo me levantó la mano y luego me abandonó en un lugar donde nadie sabía mi nombre. Todo porque yo me negué a firmar unos papeles. Unos papeles que él quería, desesperadamente, que firmara. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Lo que pasó después, te lo aseguro, no solo te va a sorprender, te va a doler. Mi historia no empieza en ese asilo, no. Empieza en una casa sencilla, de paredes agrietadas pero llena de recuerdos. Vivía en un barrio tranquilo, donde todos se conocían por el nombre. Las tardes olían a pan caliente y a tierra mojada. Allí cría a mi hijo, Fernando. Era un niño alegre, muy inteligente. Se subía a los árboles, corría por los charcos y me abrazaba fuerte cuando llegaba del trabajo. «Papá, cuando sea grande te voy a comprar una casa con piscina», decía. Y yo sonreía, porque en esos días la pobreza dolía, pero no pesaba, porque tenía sueños, tenía familia. Mi esposa, Ana, era mi compañera de vida. Tenía la risa fácil y una fuerza que yo nunca tuve. Cuando ella enfermó, yo hice lo imposible para conseguirle medicamentos. Vendí mi moto, mi reloj, hasta mis herramientas. Aún la recuerdo tosiendo por las noches, pidiéndome que no me preocupara. Pero claro que me preocupaba. Y el día que partió, algo se rompió también en mí. Fernando tenía entonces 28 años. Ya era un hombre. Trabajaba como ingeniero y tenía una buena posición. Yo, con mi pensión, apenas alcanzaba a pagar lo básico. Pensé que tras la muerte de Ana nos acercaríamos. Pero pasó lo contrario. Se volvió distante, frío. Las visitas eran esporádicas. Las llamadas cada vez más cortas. Hasta que un día apareció con una carpeta en la mano. «Papá, necesito que firmes esto. Es para ordenar unas propiedades. Te va a beneficiar también». Lo miré con desconfianza. «¿Qué propiedades, hijo?» «La casa. Si la ponemos a mi nombre, puedo venderla y comprar una mejor para ti». Sentí un escalofrío. Esa casa no era solo paredes y ladrillos. Era donde viví con Ana, donde vi dar los primeros pasos a Fernando. «No, hijo, esta casa no se vende». Ahí empezó el infierno. La siguiente semana trajo abogados, llamadas insistentes y visitas cargadas de tensión. «¿Estás viejo, papá? No puedes vivir solo. Esa casa no es práctica». «Pero es mía», le respondía. «Es mi vida entera». «Egoísta», me gritó un día. «Todo lo que tienes es gracias a mí». Yo no sabía qué le pasaba. No era el mismo niño que recogía piedras para mostrármelas como si fueran tesoros. Ese niño había desaparecido, pero lo peor aún estaba por venir. Fue un domingo. Estábamos en la sala, frente a 2 de sus amigos, testigos, supongo, para lo que él ya planeaba. Me puso los papeles en la mesa. «Fírmalo, viejo. Ya estoy cansado». «No voy a firmar, Fernando». Se levantó, me miró con los ojos encendidos y me abofeteó, con fuerza, con rabia. El bastón rodó por el suelo mientras mi dignidad se desmoronaba frente a extraños. Nadie se movió, nadie dijo una palabra. Minutos después, me subió a su auto y me llevó a un lugar que no conocía. Un portón de metal, un edificio sin alma, olor a desinfectante y llantos apagados. «Aquí vas a estar bien, papá». Y sin mirarme a los ojos, me dejó allí, como quien deja un mueble viejo en la calle. Los primeros días no podía hablar.
No comía, no dormía, no por el asilo en sí, sino por la traición, por lo que había hecho mi hijo. Pero lo que él no imaginaba era lo que iba a pasar después. Me desperté esa mañana con el ruido metálico de un carrito de desayuno pasando por el pasillo. El olor a avena recalentada y pan viejo llenaba el ambiente. Las paredes, de un color beige sucio, parecían absorber los suspiros de todos los que estaban ahí dentro. Pero ese no era mi mayor tormento. Lo peor era el silencio de Fernando. Días, semanas y ni una sola llamada. No preguntó si yo estaba bien, si necesitaba algo. Simplemente desapareció. Mis compañeros en el asilo eran hombres y mujeres como yo, abandonados, algunos por hijos, otros por el tiempo. Había uno en particular, don Ernesto, que solía decir: aquí no venimos a morir, venimos a olvidar que alguna vez vivimos. Y aunque me dolía admitirlo, tenía razón. Las horas se hacían eternas. Las rutinas eran mecánicas. Nos levantaban a las 7, nos daban medicamentos que apenas sabíamos para qué eran, y nos llevaban a una sala común donde todos mirábamos al vacío. Y en medio de todo eso, yo solo pensaba en una cosa: ¿cómo había llegado hasta allí? Me culpaba. Pensaba si acaso fui demasiado duro como padre o demasiado blando. Si debía haberle dado más o menos. Si fue mi terquedad lo que lo empujó a hacer lo que hizo. Pero por más que buscaba respuestas, no encontraba ninguna que justificara la traición. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín, un espacio de tierra seca y un banco oxidado, se me acercó una joven trabajadora social. Se llamaba Laura. Era amable, de voz suave y ojos tristes. Don Gregorio, ¿cómo se siente hoy? La miré con resignación. Hoy, igual que ayer, y seguramente igual que mañana. Ella se sentó a mi lado. No dijo nada durante un rato. Solo se quedó allí, y esa pequeña compañía fue como una grieta de luz en una habitación cerrada. Día tras día, Laura me visitaba. Me llevaba libros, me preguntaba sobre mi vida, sobre Ana, sobre Fernando. Me escuchaba, y eso, en un lugar donde nadie parece recordar que existes, vale más que el oro. Una noche, después de la cena, me pidió que le contara cómo terminé allí. Le hablé de la casa, de mi negativa a firmar, del golpe, del abandono. Cuando terminé, ella estaba con los ojos llenos de lágrimas. Don Gregorio, ¿usted tiene alguna copia de los papeles de propiedad de su casa? Sí, le respondí. Pero están guardados en un lugar que Fernando no conoce. Su expresión cambió. Entonces aún tiene algo suyo, algo que él no puede quitarle. No entendí del todo lo que quiso decir en ese momento, pero algo en sus palabras me encendió una chispa. Por primera vez en semanas, sentí que no todo estaba perdido. Pasaron algunos días y un pequeño milagro ocurrió. Un hombre mayor, don Julián, recibió la visita de su nieta. Era una jovencita de unos 20 años, con una energía que desentonaba en ese ambiente gris. Trajo música, galletas y alegría. Nos hizo reír a todos. Ese día, la vida pareció volver por un rato. Y yo la miraba y me preguntaba por qué mis propios nietos ni siquiera sabían dónde estaba. Cuando ella se despidió, me acerqué con una mezcla de vergüenza y esperanza. Disculpa, hija, ¿podrías ayudarme con algo? Le conté mi historia en pocas palabras. Ella se quedó en silencio, mirándome con el corazón en los ojos. Y dijo: vamos a hacer algo, don Gregorio. Voy a grabar lo que usted me cuente. Un vídeo. Y lo vamos a subir a Internet. ¿Un vídeo? ¿Para qué? Para que lo escuchen. Para que la gente sepa la verdad. A veces la justicia no está en los tribunales, sino en los ojos del mundo. Yo no entendía mucho de redes, ni de cámaras, pero confié en ella. Y esa misma semana, en un rincón del jardín, grabamos el vídeo. Conté todo, sin odio, solo con la verdad. Lo subió a una plataforma que no sabía ni pronunciar. Y se fue. Yo pensé que quedaría en el olvido, como tantas otras cosas. Pero no fue así. A los pocos días, Laura vino corriendo hacia mí, con el celular en la mano. Don Gregorio, más de 100.000 personas vieron su historia. La están compartiendo en todas partes. No entendía muy bien qué significaba eso, hasta que comenzaron a llegar cartas, regalos, visitas. Una señora de otra ciudad vino solo para darme un abrazo. Un hombre me trajo una radio antigua, como las que usaba con Ana, y me dijo: usted me hizo recordar a mi padre. La gente empezó a hablar de mí, de mi caso, y entre ellos, alguien muy especial vio el vídeo también.
Una voz que yo no escuchaba desde hacía años. Una llamada, temblorosa, con lágrimas del otro lado de la línea. Abuelo, soy yo, Marcos. ¿Tu nieto? ¿Marcos? Vi tu video. No sabía lo que mi papá te había hecho. Mi corazón se apretó. El nudo en la garganta me impidió responder por unos segundos. Yo quiero verte, abuelo. Quiero que me cuentes todo. Y si me dejas, quiero ayudarte. Fernando jamás imaginó que su mentira se caería por su propio peso. Pero aún faltaba la parte más fuerte de esta historia. Porque lo que pasó después le cambió la vida a toda mi familia. La primera vez que volví a ver a mi nieto Marcos, no lo reconocí al principio. Estaba más alto, más delgado, con barba y el rostro marcado por una tristeza que no le recordaba de niño. Pero sus ojos eran los mismos que me miraban con ternura cuando tenía 5 años y me pedía que le contara cuentos de dragones. Entró al asilo con paso firme, pero en cuanto me vio, se quebró. Cayó de rodillas frente a mí, como si estuviera pidiéndole perdón a una tumba. Abuelo, dijo entre sollozos. Yo no sabía nada. Yo tampoco supe qué decir. Simplemente lo abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un pedazo de mi familia de vuelta. Marcos me visitó todos los días durante 2 semanas. Llevaba comida casera, me cortó el cabello, limpió mi habitación. Pero, sobre todo, me escuchó. Escuchó cada detalle, cada dolor, cada vacío. Me pidió los nombres de mis médicos, los horarios, hasta se ofreció venir a ayudar con los otros abuelos. Y entonces me soltó la pregunta: ¿puedo hacer algo más por vos, abuelo? Algo grande. Lo miré con desconfianza, como quien ha sido herido una vez y ya no se deja tocar tan fácilmente. ¿Qué querés hacer, hijo? Voy a hablar con un abogado. Quiero investigar si lo que hizo mi papá es legal. Si hay alguna forma de devolverte lo que es tuyo. No supe qué responder. Por dentro, una parte de mí gritaba que no, que lo dejara así. Pero otra parte, la parte herida, traicionada, humillada, pedía justicia. Así que le entregué la única copia de los papeles de la casa, guardada en un sobreviejo, debajo de la tapa falsa de un libro. Si algo tiene que pasar, que sea ahora. Yo ya no tengo tiempo para esperar eternamente. Marco se movió rápido. Buscó abogados, revisó documentos, habló con jueces. Y mientras tanto, el vídeo seguía creciendo en Internet. Ahora no solo lo compartían personas anónimas. Un periodista local se interesó en la historia. Me llamó, me entrevistó, me grabó mientras contaba mi versión con la voz quebrada y los ojos mirando al suelo. Y una tarde, sin esperarlo, el nombre de Fernando apareció en televisión. No como el exitoso ingeniero, sino como el hombre que había golpeado a su padre y lo había abandonado en un asilo para quedarse con su casa. Esa fue la primera vez, desde aquel día del golpe, que volvió a llamarme. ¿Qué hiciste, papá? ¿Estás loco? Arruinaste mi vida. Su voz ya no era la del hijo que una vez me abrazó llorando cuando murió su madre. Era la de un hombre desesperado, furioso, asustado. Yo no hice nada, Fernando. ¿Mentira? ¿Y el video? ¿Y las entrevistas? Yo solo dije la verdad. La misma verdad que vos intentaste enterrar, junto conmigo. Silencio. Un silencio largo. Luego, colgó. En los días que siguieron, las cosas se aceleraron. El abogado de Marcos encontró un vacío legal. La casa seguía mi nombre y la solicitud de traspaso que Fernando había preparado no tenía mi firma real. Había una falsificación, un fraude. La palabra pesaba como un ladrillo, delito. Yo no quería verle en la cárcel, pero tampoco podía seguir siendo invisible. No después de todo lo que había hecho. Y entonces sucedió lo impensado. El periodista que había publicado mi historia organizó una reunión pública en la plaza central del barrio donde vivía antes. Una especie de homenaje a los adultos mayores olvidados. Me invitó a hablar. Yo no quería. Me temblaban las manos, la voz, el alma entera. Pero Laura, la trabajadora social, me convenció. Don Gregorio, esta historia no es solo suya. Es la de muchos. Y usted puede ser la voz de todos ellos. Así que fui. Me subieron a un pequeño escenario, con un micrófono barato y una multitud que no esperaba. Caras conocidas, vecinos, jóvenes, madres, niños, y entre todos ellos vi a Fernando. Estaba al fondo, solo, con los ojos bajos. Cuando me pasaron el micrófono, sentí que el corazón me iba a estallar. Tomé aire y hablé. Buenas tardes.
Mi nombre es Gregorio Salvatierra. Tengo 78 años. Y hace unos meses, mi hijo me golpeó y me dejó solo en un asilo. La gente murmuró. Algunos taparon la boca, otros bajaron la cabeza. Pero eso no es lo peor. Lo peor fue el silencio. La indiferencia. Me detuve. Lo miré. Él levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Pero hoy, gracias a mi nieto, y gracias a todos ustedes que escucharon mi historia, yo ya no estoy solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz valía algo. Aplausos, abrazos, lágrimas. Fernando se fue sin decir una palabra. Pero su imagen, derrotada, no se me borra. No sé si fue arrepentimiento o simplemente miedo. Lo cierto es que, al día siguiente, renunció a toda pretensión sobre la casa. Firmó una carta notarial, asesorado por su abogado, en la que reconocía su error y me devolvía oficialmente lo que nunca debió quitarme. Mi hogar, mi historia, mi dignidad, pero aún quedaba una decisión por tomar. Y esa sería la más difícil de todas. Cuando el abogado me entregó el documento con la firma de Fernando, mis manos temblaban, no por la emoción ni por la vejez. Temblaban porque no sabía qué hacer con eso. Era, en teoría, una victoria, pero también era una condena, porque con ese papel en la mano yo volvía a tener mi casa. Sí, pero no a mi hijo. Volver a la casa no fue fácil. Entré despacio, como si pidiera permiso. Los muebles seguían allí, cubiertos de polvo y silencio. La foto de Ana aún colgaba a la pared, torcida, como si también ella hubiera sido desplazada por el abandono. Me senté en la silla de siempre, la que da a la ventana del patio, y por primera vez lloré como un niño. Lloré por Ana, por los años perdidos, por los domingos que ya no volverán, pero sobre todo lloré por ese hijo que ya no reconocía, el mismo al que le enseñé a andar en bicicleta, el mismo que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía pesadillas. ¿Qué le pasó, Dios mío? ¿En qué momento se quebró ese lazo? ¿Y por qué no me di cuenta antes? Esa noche no dormí. Encendí la radio vieja que me había regalado el hombre del asilo y dejé que la música me hiciera compañía. Sonaba un bolero suave, de esos que Ana solía cantar bajito mientras cocinaba. Y entonces lo supe. No podía quedarme con esa casa solo por orgullo. Tenía que decidir. Seguir adelante con la justicia. O tender la mano, por última vez, al hijo que me rompió el alma. Pasaron varios días. Marco seguía viniendo a visitarme. Me ayudó a limpiar la casa, a pintar las paredes, a poner flores en el jardín. Me devolvió la alegría de los pequeños rituales. El café al amanecer, la charla sin apuro, el pan tostado con manteca. Un día, mientras barría el patio, me dijo, «Abuelo, ¿y si hacemos una comida familiar?» «¿Familiar?», pregunté, alzando una ceja. «Sí, invito a mi hermana, vos cocinás lo que tanto te gusta. Y, bueno, pensaba, también podríamos invitar a papá». Me detuve. El aire pareció congelarse en ese momento. ¿A tu papá? Sí. Yo sé que lo que hizo no tiene perdón. Pero también sé que no puedo perderlos a los dos. No respondí. Pero esa noche volví a llorar. No por tristeza, sino por la duda. Finalmente, decidí escribirle una carta. No un mensaje frío ni un reclamo más. Una carta como las de antes, con letra temblorosa y tinta negra. La escribí en silencio. Me llevó 3 días. La empecé más de 10 veces. Pero al final, logré decir todo lo que sentía. Fernando, esta casa sigue en pie. Yo también. Y aunque tus actos me hirieron más de lo que puedas imaginar, no quiero morir sabiendo que el silencio nos ganó. Si algún día quieres hablar, esta puerta estará abierta. No por obligación, no por lástima, sino porque todavía hay un pedazo de mí que cree en vos. Papá, le pedí a Marcos que la entregara. Sin apuro, sin presionar, y me senté a esperar. Pasaron días. Nada, una semana. Nada, hasta que una tarde, justo cuando servía el mate, escuché 3 golpes en la puerta. No eran fuertes. Eran tímidos, dudosos. Me acerqué. Abrí. Y ahí estaba él, Fernando, con el rostro envejecido por el remordimiento, con los ojos húmedos, y sin saber qué decir. «Hola, papá, pasa. El agua todavía está caliente». Se sentó frente a mí. No nos miramos directamente durante varios minutos. El silencio fue incómodo al principio. Después, fue necesario. «Leí tu carta», dijo al fin. «No la merezco. No la escribí para eso.
La escribí porque no quiero irme de este mundo sin entender qué pasó. Y entonces empezó a hablar. Me contó cosas que jamás imaginé. Deudas que lo asfixiaban. Una separación que lo estaba destruyendo en silencio. El miedo de perder todo lo que tenía. La rabia de sentirse solo. La envidia de mi serenidad mientras él se derrumbaba. Ese día, cuando te golpeé. No lo digas, lo interrumpí. Ya lo sé. Lo vi en tus ojos. No eras vos. No. Pero igual dolió. Él asintió. Las lágrimas empezaron a caerle por la mejilla. Papá, ¿cómo se repara algo así? No se repara, hijo. Se reconstruye. Ladrillo por ladrillo. Ese día no hubo perdón total. Tampoco abrazos cinematográficos. Pero hubo algo más poderoso. La decisión de volver a intentarlo. Fernando me pidió ayudar a cuidar la casa. Se ofreció venir los fines de semana, a pintar el garaje, a cocinar para Marcos. Acepté, no porque confiara ciegamente, sino porque, por fin, sentí que había aprendido. Y así, lentamente, mi vida empezó a llenarse de voces otra vez. Risas en la cocina, olores de infancia, conversaciones al atardecer. La casa, que había sido testigo de mi dolor, volvía a ser un hogar. Pero aún falta una última parte de esta historia. La más importante, la que deja la enseñanza que, como hombre viejo, quiero regalarte. Ese domingo, el aroma a guiso llenaba toda la casa. Marcos pelaba papas en la mesa del comedor. Su hermana, que había llegado temprano con una fuente de empanadas, reía mientras revolvía la olla con cuidado. Y Fernando cortaba cebolla en silencio, con los ojos rojos, quizás por la cebolla, quizás por la emoción. Yo los miraba desde mi silla, con una manta sobre las piernas y la radio encendida de fondo. Era una escena sencilla, pero para mí era un milagro. Había pasado mucho desde aquella tarde en que su puño me quebró más el alma que el rostro. Y aunque las cicatrices todavía vivían en mis recuerdos, algo en esa cocina me decía que, al fin, la herida había empezado a sanar. No fue fácil, ni rápido. Hubo días en que Fernando llegaba y yo apenas lo saludaba. Otros en los que me traía el pan y yo lo dejaba sobre la mesa sin agradecer. No por maldad, sino porque el dolor tiene su ritmo, y no se puede forzar el perdón. Pero semana a semana, gesto a gesto, palabra a palabra, algo cambió. Y lo vi. Vi al hombre que alguna vez fue ese niño que se dormía abrazado a mi pecho. Y supe que había una última cosa que debía hacer. Una tarde lo llamé al patio. Estábamos solos. El sol bajaba lento entre los árboles y la brisa tibia traía olor a jazmines. Fernando, le dije, quiero hablar con vos. Decime, papá. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó. Bajó la vista, como quien espera un regaño. He estado pensando mucho. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Levantó los ojos, desconfiado. Yo seguí. Esta casa es mía. Sí, pero no por los papeles, sino porque la construí con tu madre. Con esfuerzo, con amor. Lo sé, pero también es tuya. No por herencia, sino porque vos creciste acá. Tu risa está en estas paredes. Tu infancia en cada rincón. Papá, espera, déjame terminar. Tomé aire. Sentí que las palabras pesaban más que nunca. Quiero que esta casa quede a nombre de los tres. Tuya, de Marcos y de tu hermana. Fernando abrió los ojos, confundido. ¿Qué? Después de todo lo que hice. ¿Querés eso? Sí, porque quiero que esto siga vivo después de mí. Pero yo te fallé. Te lastimé. Sí, y no lo olvido. Pero aprendiste. Cambiaste. Y eso, hijo, eso vale más que cualquier castigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo se levantó y me abrazó. Un abrazo apretado, sincero, tembloroso. Un abrazo que esperé años. En los días que siguieron, hicimos los trámites. Todo en orden. Todo claro. Sin trampas. Sin mentiras. Y esa misma semana, Laura, la trabajadora social del asilo, vino a visitarme. No como profesional, sino como amiga. Trajo una carpeta en la mano. Y una propuesta. Don Gregorio, su historia ha tocado a miles de personas. Muchos adultos mayores nos escribieron. Nos contaron cosas parecidas. Gente abandonada, olvidada. Sí, lo sé. Lo viví. Queremos hacer algo. Un proyecto. Con su nombre. ¿Mi nombre? Un programa comunitario para visitar a ancianos solos, escucharlos, acompañarlos. Y que usted sea la cara del proyecto. Me quedé mudo. Yo,
Un viejo sin estudios, sin títulos, convertido en un símbolo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que mejor sabe hacer, don Gregorio. Contar su historia. Y así empezó otra etapa de mi vida. Desde mi casa, con un micrófono simple y la ayuda de Marcos, empezamos a grabar pequeños mensajes. Relatos, reflexiones, historias de otros abuelos, historias de vidas que merecen ser escuchadas. La gente me escribía cartas. Desde Salta, Mendoza, Córdoba, La Plata. Abuelos, nietos, hijos arrepentidos, todos tocados por una sola verdad. El abandono duele más que la muerte. Y entonces lo entendí. Mi historia no era única. Era el eco de miles. Y si había sobrevivido, era mi deber darle voz a los que aún callaban. Hoy, al mirar atrás, no siento odio. Siento tristeza, sí, pero también una profunda gratitud. Porque si Fernando no me hubiera hecho lo que hizo, yo no sería quien soy ahora. No tendría el vínculo que tengo con mis nietos. No habría conocido a Laura. No habría ayudado a tantos. La vida, a veces, te rompe para mostrarte lo que verdaderamente importa. Y si estás escuchando esto, te pido una sola cosa. No esperes a que sea tarde para pedir perdón, ni para perdonar, porque la casa se puede recuperar. Los objetos también. Pero el tiempo perdido con los que amamos, ese no vuelve jamás. Así termina mi historia. No con un final perfecto, sino con uno real, lleno de cicatrices, pero también de esperanza. Gracias por escucharme. Y ahora te toca a vos. Comenta de qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan este mensaje. Y si tenés un padre, un abuelo, un hijo al que no ves hace tiempo, llámalo. Hoy. No esperes más.